Otros 365 días para ser más culto. Día 1, semana 8, personalidades. Winston Churchill. El inquebrantable liderazgo de Winston Churchill guió a Gran Bretaña a través de sus peores momentos durante la Segunda Guerra Mundial e hizo de él una de las figuras más grandiosas del siglo XX. Churchill era un romántico y un nacionalista británico, pero sobre todo fue un firme defensor de la superioridad moral de la democracia. Aunque nació en el seno de una destacada familia británica, el éxito de Churchill como dirigente militar o político no estuvo siempre garantizado. Ingresó en el Parlamento en 1900 a los 26 años y ascendió a primer Lord del Almirantazgo en 1911. Pero durante la Primera Guerra Mundial se le culpó de la catastrófica derrota británica en la batalla de Galípoli en 1915 y se vio obligado a dimitir. Volvió a rehacer su carrera y sirvió como canciller del Exchequer de 1924 a 1929, un cargo equivalente al de ministro de Economía. Pero su decisión de devolver a Gran Bretaña al patrón oro mostró ser un desastre. Pasó la mayor parte de la década de 1930 en la jungla política sin ejercer ningún cargo oficial influyente. Se dedicó sobre todo a escribir y también fue un crítico rotundo del rearme alemán, del ascenso de Adolf Hitler y del régimen nazi. Se opuso con crudeza a la política de apaciguamiento del primer ministro Neville Chamberlain, y cuando éste dimitió en 1940, Churchill le sucedió. Se vio puesto a prueba de inmediato. En junio de 1940, con la derrota francesa ante Alemania, parecía como si Gran Bretaña pudiera ser invadida por primera vez desde el año 1066. Pero Alemania no invadió Gran Bretaña y Churchill convenció a su asediado pueblo de seguir luchando contra la tiranía y la barbarie del fascismo. Gran Bretaña atesoró una serie de victorias militares sobre Italia y Alemania, conteniendo sus arremetidas antes de que Estados Unidos y la Unión Soviética se unieran a los aliados para derrotar a las potencias del eje. Tras la victoria de los aliados, Churchill fue elogiado como uno de los dirigentes más grandes de la era moderna y sigue siendo una figura legendaria en la historia de Occidente. Después de ejercer un mediocre segundo mandato como primer ministro de 1951 a 1955, pasó los últimos años de su vida con muy mala salud. Murió a los 90 años. Otros datos de interés. 1. Suele atribuirse a Churchill el mérito de haber mantenido unidos durante la Segunda Guerra Mundial a los tres grandes: Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Concibió la idea de las famosas cumbres de Teherán, Yalta y Potsdam. 2. Churchill popularizó la expresión telón de acero en un discurso de 1946 para referirse al límite simbólico entre la Europa del Este y la occidental, y en términos más generales entre la democracia y el bloque comunista. 3. Además de su éxito como estadista, Churchill también fue un célebre escritor y autor de la colección de 6 volúmenes Memorias, la Segunda Guerra Mundial. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1953. 4. En una encuesta realizada por la BBC en el año 2002, Churchill fue elegido el ciudadano británico más importante de la historia. También fue condecorado en Estados Unidos. En 1963, el presidente John F. Kennedy le concedió la ciudadanía estadounidense a título honorífico. La madre de Churchill era estadounidense. Gracias por ver y escuchar. Nos vemos en el día 51. Chaito.